Buenos días, chicos. Le voy a pedir, por favor, que prendan sus cámaras. Muy poquitos. Bien, pues vamos a empezar para no atrasarnos más. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de la independencia de México. Y yo les había encargado una tarea, ¿sí? Que me ayudaran a investigar acerca de los antecedentes que había marcado el desarrollo de la conquista de México. ¿Qué fue lo que encontraron, Maximiliano? Buenos días. Eh, Digo yo, porque me llegué. Sí, Maximiliano, te escucho. La primera fase de la conquista de México inició por Hernán Cortés a dirigirse a las costas continentales Fue el 18 de febrero de 1519. Digo, Ok, entonces la llegada de Hernán Cortés. Ok, a ver, Kelly. No. Kelly, ¿me escuchas? Bueno. César, ¿tú qué encontraste? ¿Qué antecedentes encontraste de la conquista de México?
La verdad, maestro, a mí se me pasó un poco la tarea. No investigué mucho. ¿Algo que te acuerdes? El antecedente del cuando llegó Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de Ok, 1492. ok. Giancarlo, Sí, maestro, dígame. Tengo que decir una de las razones de la conquista. una de las cosas que antecedieron a la conquista. Como, como que se le agotaban los recursos a los españoles y por eso Ok, les incitó a pues, buscar otro lugar donde pudieran obtener más riquezas y así. ok, muy bien. Josmar, Pues yo investigué que porque querían que las poblaciones americanas las querían convertir a la religión católica. ok, muy bien. A ver, por aquí alguien me levantó la mano, pero no veo quién. A ver, aquí me dice, jáleme un segundo y ahorita veo quién es. Bajó la mano. A ver, Ángel Felipe. Sí, profe. Otra Ángel Felipe, ya dijeron tus compañeros varios antecedentes que marcaron el inicio de la conquista. Unos ya dijeron que porque la necesidad de expandir la religión católica, otros ya dijeron que porque se le habían acabado La los expedición, recursos a España. A ver, la expedición. la expedición a Cuba. La expedición a Cuba. ¿Pero por qué fue la expedición a Cuba? Por la cantidad de riquezas que se encontraban en el lugar. Ok. Patricio. Para poder expandir la toma de posesión de la corona española. Creo que fue uno de los más importantes. Ok. Bueno. Paulino. Eh, pues, pues es España que quería expandir sus territorios y apropiarse de riquezas de los nuevos continentes Ok. descubiertos. Valeria. Los viajes que hizo Cristóbal Colón, los cuales les permitieron llegar a islas caribeñas. Ok. José, contigo cierro. Podría ser que los españoles ya no podían utilizar la ruta de la seda, por lo cual se vieron obligados a buscar nuevas rutas de comercio y de esto salieron las expediciones que terminaron en el descubrimiento de los españoles de América. Completamente correcto. Así es, correctamente cierto. ¿Por qué? Porque esta es la clave importante, ¿no? Al finalizar la Edad Media se da porque precisamente los turcos otomanos terminan por bloquear el paso mercante de los europeos hacia Asia. ¿Por qué? Porque cruzaban por lo que era la región del Medio Oriente para poder llegar hasta Asia y poder tener los productos que tenían en el medio, perdón, que tenían en la parte de la India y principalmente la seda. Y ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues como ya tenían tapado
ese paso tuvieron que navegar, tuvieron que hacerlo vía marítima. Entonces, la única forma de vía marítima que tenían para poder llegar a esos territorios era a través de la circunnavegación y tenían que prácticamente darle toda la vuelta a la manzana del continente africano para poder llegar hacia esas tierras. Voy a compartirles aquí un mapita para que se den una idea. ¿Okay? Vamos a hacerlo más grande porque este está muy chiquito. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿verdad? Bueno, pues tenían que rodear todo lo que era el territorio africano, ¿sí? Hasta llegar a la India. Y entonces esto les llevaba mucho tiempo. Y entonces aquí aparece un personaje que es muy importante, que lo tenemos en esta parte de aquí, que es Cristóbal Colón. ¿Por qué Cristóbal Colón? Además de ser el que se encarga de descubrir el territorio llamado América, pues Colón desafía a la iglesia y Colón desafía al pensamiento de la época, porque Colón dice, pues yo leí que Aristóteles decía que la Tierra era redonda. Para ese entonces se tenía el conocimiento de que la Tierra era plana y que la Tierra la sostenía una pequeña tortuguita en sus espaldas y que una vez que terminaba el agua, los barcos caían en un abismo y en ese abismo había un kraken que era el que se encargaba de absorber a los barcos. Y entonces, ¿qué hacían los barcos? Pues tenían miedo de que se encontraran con el kraken y entonces, ¿qué hacían? Pues sus viajes los hacían a través de la circunnavegación, es decir, alrededor, lo más cercano a la Tierra. Lo más cercano a la Tierra, ¿para qué? Para no salirse de la ruta y no perder, sino encontrarse con estos krakens. Y entonces, dentro de esta etapa, Cristóbal Colón dice, no, es que Galileo decía que la Tierra era redonda y hay evidencias de que la Tierra era redonda. Y empiezan a surgir nuevos instrumentos de medición, como el astrolabio, que permitía a los navegantes ver la posición de las estrellas. Y entonces Colón dice, pues yo me voy a aventurar y me voy a ir por el otro lado para llegar más rápidamente al territorio de Asia. Y entonces, ¿qué dijo Colón? Pues nos vamos por el lado este, le damos la vuelta a la manzana y vamos a llegar por el otro lado a Asia. Y nos va a hacer más corta la ruta, perdón. Lo que Colón jamás imaginó es que no iba a llegar a Asia, sino que iba a llegar a una nueva tierra. ¿Por qué Colón sí pensó que había llegado a Asia? Porque cuando llegó a los nativos de la región les llamó indios. ¿Por qué razón? Porque él pensó que había llegado a la India. Él pensó que había llegado a la India y por eso les llamó indios. Entonces, cuando Colón llega a la isla de San Salvador y se encuentra con los nativos y empieza a ver que en sus cuellos colgaban piezas metálicas de oro, empiezan a ver que había especies exóticas, frutas exóticas, pieles exóticas, todo ese cargamento lo lleva a España. Y agarra y dice, bueno, reina, usted que me apoyó, mire lo que le traje. Y entonces al ver el rey Fernando de Aragón lo que había traído Colón, dice, bueno, pues el primer viaje no te ayudé a financiarlo, pero el segundo viaje y el tercero sí. ¿Por qué? Porque el rey se dio cuenta de todas estas especies que no conocía, que no existían y que si los vendían,
iban a poderlo vender a buen precio. ¿Por qué? Porque no se conocía. Y al final de cuentas estamos hablando que esta etapa en la cual es el siglo XV, ¿sí? Principios del siglo XVI, el sistema económico que prevalecía el sistema mercantil, el mercantilismo, que es el intercambio de mercancías para obtener a cambio oro y plata. Y aparte, en este lugar encuentran que directamente hay minas de las cuales podían obtener oro y que podían obtener plata, pues dijeron los españoles, de aquí somos. Y entonces se empezaron a generar nuevas expediciones. Y dentro de estas nuevas expediciones aparece el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas es un acuerdo promovido por parte de la Iglesia para que no se peleen ni portugueses ni franceses por dominar los nuevos territorios descubiertos. Y entonces dice, vamos a pintar una línea imaginaria, un meridiano que divida, que del meridiano imaginario hacia el lado este son los territorios que iban a generar las expediciones los portugueses, mientras del meridiano hacia el oeste iban a ser los territorios que iban a expedicionar los españoles. Y entonces, esto da como resultado, chicos, que al día de hoy, en territorios como México, a ver si lo voy a señalar aquí con la flechita para ayudarles. México, ¿por qué se mueve? La región de América del Sur, territorios como Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Paraguay. ¿Cuál es la lengua que se utiliza? ¿Qué lengua hablan las personas de esta región? A ver, adelante, ¿quién me dice? Hablan español. Efectivamente, hablan español. Proceso de la colonización. Sí, adelante, te escucho. Y que pues en Brasil hablan portugués. Efectivamente. Y en Guyana francesa hablan francés, ¿no? Ajá. Y en la parte Y norte, hablan francés. ok. Y según tengo entendido, en Surinam hablan inglés y en Guyana no sé qué idioma hablan. Sí. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Por qué? Porque cuando después del Tratado de Tordesillas ven los ingleses y los franceses que pues que quedaron ahora sí que fuera de la repartición de tierras, dicen, pues a nosotros no nos pusieron en este acuerdo, pues nosotros vamos a empezar a expedicionar nuestras partes. ¿Y cuál fue? Pues la parte norte, y eran los territorios que no se aventuraban a ver qué había en esa región. Y entonces es como conocemos que en lo que hoy es Estados Unidos, en la costa del lado oeste, la costa del oeste, perdón, del este, la costa del lado este, se establecieron las famosas 13 colonias británicas, porque fueron las colonias que pusieron los ingleses cuando llegaron en el famoso Mayflower. En cerca de Pensilvania, ahí es donde se empezaron a establecer las 13 colonias británicas. Entonces, después, esto lo conocemos en la parte de América. Ahora, en la parte de África, cerca de las costas de África, pues empezaron a establecer
colonias portuguesas y colonias inglesas. Pero a lo que a nosotros nos compete es la parte de la independencia de México. ¿Okay? Entonces, empezaron a darse las primeras expediciones con Hernández de Córdoba, con Pedro Grijalva, y en el año de 1519 llega a territorio nacional un personaje llamado Hernán Cortés, que iba a llegar a la península de Yucatán. Iba a llegar a la península de Yucatán, pero no iba a establecer sus dominios en esa región, sino que llegó hasta Veracruz. Y en Veracruz bajó con sus hombres y empezó a generar las primeras expediciones. Ese mismo año, tiene contacto con Moctezuma, con quien se gana su confianza. ¿Y quién era Moctezuma? Moctezuma era el emperador de los aztecas, quien llega a su confianza y le abre las puertas de la ciudad y lo tiene como su huésped de honor. Pero hay un enfrentamiento entre españoles y aztecas provocado porque dos españoles que venían con Cortés iniciaron una matanza, aprovechando una boda, iniciaron una matanza, y entonces esto llegó hasta los oídos de los aztecas y pues quisieron linchar a los españoles, pero Moctezuma los protegió, y en ese momento, en la multitud enardecida, arrojaron una piedra y terminaron desnucando a Moctezuma, provocándole la muerte. Entonces, Cortés aprovechó ese momento para generar la huida y replantear la estrategia. Y ahí se encuentra con los tlaxcaltecas. ¿Quiénes eran los tlaxcaltecas? Pues los tlaxcaltecas eran un grupo de un pueblo, más bien, que era sometido por los aztecas. Y entonces los tlaxcaltecas le rinden a Cortés, le dicen que lo van a apoyar con el objetivo de que él pueda ingresar a Tenochtitlan y que pudiera derrocar al imperio de los aztecas, a cambio de que ellos recuperaran el poder de sus tierras, los tlaxcaltecas. Y así fue, Cortés cumplió con su acuerdo y les dio protección al señor de Tlaxcala. El 13 de agosto de 1521 se da la caída de Tenochtitlan, con el cual inicia el proceso de la conquista de México. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Maestro, Dime, Jan. ¿el emperador Moctezuma murió de un pedrazo? Así es. Wow. Y por su misma gente, o sea, ni siquiera por los españoles, por su propia gente. Él estaba protegiendo a Cortés. ¡Ey, calma, pueblo, calma! Y bolas, que le dan una pedrada. Es lo mismo. Sí. Ok, entonces, aunque el proceso de la colonización se inició a través de la guerra, la verdadera conquista no se dio a través de las armas, se dio a través de la religión. ¿Por qué? Porque mientras los españoles buscaban la manera de someter por la fuerza a los españoles, a los pueblos mesoamericanos, ellos se resistían. Pero, ¿qué pasó? Que empezaron a llegar los primeros evangelizadores, los franciscanos, los agustinos, los dominicos,
y ellos iban a empezar a iniciar el proceso de evangelización. ¿Qué es el proceso de evangelización? Pues el de dar a conocer las enseñanzas de Jesús, que es la base del catolicismo. Y acabar con la idea de que habían varios dioses. Recuerden que los pueblos mesoamericanos se caracterizaban por ser politeístas. ¿Qué es politeísta? Que tienen muchos dioses. El dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de la guerra, la diosa de la luna, el dios de la muerte, la diosa del suicidio, el dios de los vientos fuertes. Es decir, para todo fenómeno natural encontraban, decían, esto pasa por algo. ¿De quién es? Pues por un dios. Y entonces ¿qué hacían para mantener contentos a los dioses? ¿Recuerdan? Rituales, sacrificios, bailes. Exactamente, rituales, sacrificios. Y dentro de estos sacrificios normalmente eran sacrificios humanos, pero también se hacían autosacrificios. ¿En qué consistía? Pues se perforaban la lengua, se perforaban la nariz, se perforaban las orejas, se perforaban los genitales y la sangre que salía de la perforación la ponían en una vasija, ¿sí? Con copal. Entonces esto se prendía y se humaba. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el humo subía y entonces se supone que de esta manera los dioses podían tener el acercamiento a la sangre que se había sacrificado. Y entonces, pues era la manera en que tenían contentos a los dioses, haciendo ofrendas de alimentos. Y también, por ejemplo, aquí aparecen los famosos tamales, ¿sí? ¿Qué hacían con los enemigos de los pueblos? Los destazaban, los mezclaban con el maíz y hacían el tamal y se los ofrecían a los dioses. ¿Y qué pasa? Pues ya cuando llegan los españoles dicen, oye, pues vamos a cambiarle, se ve muy rico esto, pero vamos a cambiarle, en vez de que sean tamales de humano, vamos a hacerlo tamales de pollito, tamales de cerdo, y entonces ya aparece el tamal como lo conocemos. Pero el inicio del tamal es precisamente eso, ¿no? Que a los enemigos de los pueblos, ¿qué hacían? Los cocinaban, los destazaban y se los ofrecían a los dioses. Pero bueno, entonces, aparecen los evangelizadores, que su principal tarea era precisamente eso, dar a conocer el evangelio y hacer que los indígenas dejaran de creer en la presencia de varios dioses. Y para ello, pues la religión era importantísimo. Aquí aparece la figura de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Porque los españoles tenían una virgen a la cual le rendían sus creencias, que era la Virgen de los Remedios, ¿sí? Una virgen de tez blanca, de cabello castaño y de facciones muy finas. Y entonces cuando llegaban con los aztecas le decían, miren, esta es la madre de Jesús y esta es su madre. Pues, ¿qué decían los aztecas? Oye, pues aguanta, ella tiene la piel blanca, yo tengo la piel de otro color. Ella tiene facciones finas, yo tengo facciones más toscas. Y entonces decían, no se parece nada a mí. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues tienen que crear una imagen de una virgen que sea
a la semejanza de los aztecas. ¿Para qué? Para que de esta manera los pudieran someter de mejor manera. ¿Y qué pasa? Voilà, por obra y gracia del Espíritu Santo, o por no decir por cuestión milagrosa, aparece la Virgen de Guadalupe. ¿Cuáles son las características o rasgos físicos que tiene la Virgen de Guadalupe? Morena. Es morena, ¿qué más? Su manto parece un nopal. De hecho, su manto es un cielo. Es un cielo plagado de estrellas. Pero hablamos de los rasgos físicos de la Virgen. Ya hablamos que es morena. ¿Su cabello de qué color es? Negro, ¿no? Es oscuro, exactamente. Sí. Y aunque sigue guardando los rasgos finos de las vírgenes europeas, ¿ok? ¿A quién se le aparece? ¿A un español? No. No, ¿a quién? No, no idea. A un indígena. Se le aparece un indígena. Pero curiosamente este indígena no es un indígena lúcido. Es un indígena que existen los antecedentes históricos de que todo el mundo lo tachaba de loquito. De que lo tachaban de loquito y que aparte alucinaba. Y pues cerca del lugar por donde andaba frecuentemente Juan Diego, pues había especies que eran alucinógenas. Y entonces, pues dijeron, pues vamos a confiarle a este personaje, Juan Diego, y pues que es el que nos ayude a promover la idea de la presencia de una virgen, que es la Virgen de Guadalupe. Que quiero aclarar algo. Iglesia, o hemos dicho, la religión y la historia en muchas cosas se contraponen. Los historiadores se basan en los hechos, se basan en los relatos y en las cosas que van pasando a través del tiempo, mientras la iglesia lo hace en cuanto a cuestiones, pues, vamos a llamarlo así, imaginarias o cuestiones más allá de lo normal. ¿Ok? Entonces, los hechos, las narraciones nos platican que, curiosamente, cuando las cosas estaban más álgidas entre españoles e indígenas, y que los indígenas, cuando tenían una resistencia por evangelizarse, de la nada aparece la Virgen de Guadalupe, y a partir de ahí la actitud de los indígenas empieza a ser totalmente distinta. ¿Por qué? Porque como ya tienen una virgen que se parezca a ellos y ya le dicen, mira, te dije que era tu madre, y entonces le dicen, tu madre es morena como tú. Entonces, ¿qué es más fácil? Que los indígenas empiecen a ser dominados. ¿Por qué? Porque empiezan a tener una imagen y un símbolo que sea parecida a ellos. Ahora, durante prácticamente 300 años que duró el dominio español sobre los territorios nacionales,
se dieron una serie de circunstancias que provocaron que se diera la independencia de México. Ya hablamos de la colonización, que es cuando los españoles llegan a las tierras y empiezan a dominar estas tierras. Y entonces los españoles se hacen de las propiedades, los españoles se hacen de la administración de los territorios, y el rey, como no puede andar viajando de Europa hacia América, porque no puede dejar su castillo, consigna el nombre de virreyes, aquellos que van a ser sus ojos dentro de los territorios nuevos conquistados. Y entonces en México se imponen virreyes. ¿Qué iban a hacer? Que iban a ser los vigilantes del rey en la tierra, manteniendo un sistema económico de tipo feudal. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, No más. durante toda esta época, chicos, empezamos a tener una serie de mezcla de razas, que se conoce como mestizaje. ¿Por qué se le conoce como mestizaje? Porque cuando antes de la llegada de Hernán Cortés, llegó un navegante a estas tierras y llegó a la península de Yucatán, de nombre Gonzalo Guerrero. Este personaje, su barco naufragó y fue rescatado por los mayas. Él se enamora de una princesa maya y la princesa maya obviamente se enamora de él. Entonces, se casan y tienen descendencia. Esta descendencia de españoles con indígenas se les llama mestizo. ¿Ok? Por eso se llama a este proceso de la mezcla cultural como mestizaje. Profe, no se dice Pero criollos además, de casualidad. ¿qué pasó, Patricio? No son criollos. ¿Me lo repites? Que me acuerdo que Ok, nos había dicho que los el criollos criollo son la es el cruza. español. Ajá, el español, el criollo, ¿quién es? El criollo es el hijo de españoles nacido en América. Ajá. O sea, es de un español con una española, pero que nace hispano, es el que es el hijo de españoles nacido en España con crianza en América. ¿Ok? El mestizo es el que es la mezcla entre español e indígena. Por eso se llama mestizaje. Y así como aparece el criollo o el mestizo, aparece el castizo, el sambo, el mulato, el no te veo, y una serie de mezclas que se iban dando entre uno con otro, con otro, con otro, con otro. Al final de cuentas, dentro de la pirámide social o la pirámide jerárquica, en la cúspide estaban los españoles naturales, debajo de ellos estaban los criollos y luego estaban los indígenas y mestizos. Y entonces los criollos pues querían tener derechos, los criollos querían precisamente estar encima, decían, ¿por qué el español natural? Si al final de cuentas somos españoles, porque venimos de padres españoles, y esta es la Nueva España, que es una parte de España, ¿por qué ellos están por encima de nosotros? Y entonces, a finales del siglo XVIII, empieza a surgir un movimiento que es el movimiento criollo, que es auspiciado por o apoyado por uno de los virreyes en España, que hacía que empezara a crecer este sentimiento de apoyo a los criollos por parte del virrey Iturrigaray. Pero pues esto no estaba bien visto por los españoles peninsulares y lo terminaron por quitar. Pero bueno,
Vamos a empezar. Los antecedentes de la independencia de México. En el año de 1700 inicia la dinastía Borbón, teniendo a Felipe V como rey de esos territorios de España. Para el año de 1759 es nombrado Carlos III rey de España. Cabe mencionar que la dinastía de los Borbón es una de las dinastías más poderosas e influyentes de la época. En 1759, como le digo, Carlos III es nombrado rey de España. Y Carlos III, pues no veía bien lo que estaba haciendo el buen Iturrigaray, y al final de cuentas iba a promover su destitución. Para 1767 se da la expulsión de los jesuitas. ¿Quiénes eran los jesuitas? Los jesuitas eran una orden religiosa que había llegado a estas tierras con el proceso de evangelizar, igual que los dominicos, que los franciscanos, que los agustinos, nada más que los jesuitas, a diferencia de las demás órdenes religiosas, ellos eran como la oveja negra de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones de la iglesia era, uno, enseñar el evangelio, pero la segunda y quizá la más importante para ellos era el de obtener dinero. ¿Y de qué manera obtenía dinero la iglesia? Lo hacía a través de el cobro de los servicios y a través del diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Alguien sabe qué es el diezmo? Yo, maestro. A ver, Jan. Pues en la actualidad en otras religiones es una, entre comillas, es una ofrenda que se le da, que es un porcentaje de lo que tú ganas o lo que tú tienes de dinero, y se lo das a tu religión, a la iglesia. Exactamente, también en la católica, Jan, sigue siendo lo mismo. Nada más que antes, ahora tú puedes dar lo que tú quieras, lo que tú consideres. Hoy, Antes era obligatorio el 10%. exactamente, era el diezmo porque era el 10% de lo que tú producías en un año. ¿Y por qué era obligatorio, Patricio? Porque, me imagino que por las bendiciones, ¿no? Me imagino que no estaban tan aferrados a la religión que decían que se iba a proteger, no sé. Exactamente, estás correcto, ¿no? Es correcto. Acuérdense que la iglesia siempre es su forma de mantener un autocontrol entre sus feligreses es el castigo y el premio. Y entonces, ¿qué te decían? Pórtate bien y vas a tener el cielo. Pórtate mal y vas a tener el infierno. Pórtate bien es, hazle caso a la iglesia, contribuye con la iglesia, haz caso a los mandamientos, sé un buen hijo, y si en esta vida te tocó sufrir, te tocó pasar penitencia, en la vida siguiente vas a tener gloria. Y entonces, bajo esta cuestión de castigo-premio, pues decían, es que si tú no das el diezmo, te van a castigar, ya sabes quién. Y entonces, la gente decía, no, pues yo no quiero que me castiguen, prefiero dar mi diezmo. Y entonces así limpio mi conciencia y el día que me muera, pues voy a ir al cielo. Y entonces era la forma en la cual se obligaba a la gente a dar este famoso diezmo. Y entonces los jesuitas decían, no, es que nosotros no queremos cobrarle a la gente porque nuestra función es simplemente dar a conocer las enseñanzas, el formar ciudadanos morales. Pero la iglesia decía, no, tú debes de ayudarme a recuperar dinero porque para eso estás aquí. Y al final de cuentas, en el año de 1767, la iglesia junto con la corona de España, al ver que los jesuitas se estaban convirtiendo en una piedrita en el zapato, pues deciden expulsarlos.
deciden expulsarlos del territorio de la Nueva España y los mandan de regreso al territorio español. ¿Por qué se convierte en una piedra en el zapato? Por los temas económicos que ya les mencionaba, pero aparte los jesuitas empezaban a tener escuelas y en estas escuelas fomentaban el pensamiento del humanismo. Es decir, la idea de que todos los hombres eran por igual, deberían de ser tratados por igual y que no debería de haber clasificaciones y distinciones entre ellos y que los hombres tenían derecho a la libertad. Y entonces todo este tipo de pensamientos que se iban concebiendo por parte de los jesuitas, apoyados por los conocimientos derivados de la Revolución Francesa, pues provocaban que los españoles como que no, esto de que le digan a la gente de que tienen derechos, no nos está gustando, y entonces ¿qué hicieron? Bye, me los mandaron a otras tierras. Para el año de 1776 en Francia, todo este movimiento llamado Ilustrado, que daba a conocer los derechos del hombre, los principios de libertad, hacían que empezara a crecer la chispa de la revolución y se da la Revolución Francesa derrocando al gobierno de Luis y María Antonieta. Entonces, de la Revolución Francesa nacen 3 preceptos, que es la libertad, la igualdad y el derecho a la asociación, que es la fraternidad. Estos principios y estas ideas cruzan el charco y llegan hasta América y son promovidas por los norteamericanos para poder obtener la independencia de los Estados Unidos, que se da en el año 1776. Entonces, esto que era influenciado por la Ilustración en Francia, pues tuvo sus consecuencias en América, y al tener sus consecuencias en América, pues también tiene sus consecuencias en Europa. Y con los antecedentes de lo hecho por los norteamericanos de liberarse de la colonia inglesa, la revolución en contra de la tiranía en Francia, pues los criollos dicen, pues nosotros también nos podemos liberar, nosotros también podemos tener nuestros derechos por igual. Y entonces va a empezar el movimiento criollo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestro, ninguna. Bueno. Voy a tomar lista. Listo. Y la foto del recuerdo. Ahora sí. Y ahora sí. Bien, chicos, ya nos podemos retirar. Que tengan ustedes un excelente día. Cuídense y repasen, por favor. Igualmente. Como les he dicho, si tienen alguna duda de de la veracidad de la información vista en esta clase, lo pueden consultar con toda la libertad en cualquier portal de internet o libro que tengan a la mano. Que tengan ustedes un excelente día y cuídense. Gracias, profe. Bueno, maestro, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.